Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Hoy hablaremos sobre la confesión de Pedro, ese episodio en el que Pedro reconoce la divinidad de Jesús. Pero cabe la pregunta, ¿los discípulos estaban en realidad conscientes de que Jesús era Dios? Esta es una pregunta que vamos a responder en nuestro programa de hoy. Muy buenos días, que el Señor los bendiga. Muy buenas tardes, muy buenas noches. A la hora de que nos estén escuchando, sean todos bienvenidos a su programa, El Esplendor de la Verdad. Les decía que el tema de hoy es la confesión de Pedro. En los tres evangelios sinópticos aparece un momento importante en el camino de Jesús, cuando Él le pregunta a los discípulos acerca de lo que la gente dice de Él. Y además les pregunta lo que ellos mismos piensan de Él. Los tres sinópticos, tanto Marcos como Mateo como Lucas, hacen referencia a ese episodio en que Jesús les pregunta, ¿quién dice la gente que soy? En los tres evangelios sinópticos, Pedro contesta en nombre de los 12, con una declaración que se aleja claramente de la opinión de la gente. En estos tres evangelios sinópticos, Jesús anuncia inmediatamente su pasión y su resurrección. Estas son características comunes en los tres evangelios sinópticos. Solo en el Evangelio según San Mateo aparece inmediatamente después de la confesión de Pedro la concesión del poder de las llaves del reino. Este es el único evangelio en el que después de la confesión de Pedro, Jesús le da las llaves del reino, el poder de atar y desatar. Y le dice, y tú ya no te llamarás Pedro, será Simón, ¿no? El Simón que se llamaba Pedro, ¿eh? Ahora ya no será Simón, ahora serás piedra. Y sobre esta piedra edificaré a mi iglesia. Solo aparece en el Evangelio según San Mateo. Por lo demás, en el Evangelio, que es más distinto de todos, en el Evangelio según San Juan, se encuentra también una confesión de Pedro en San Juan capítulo 6, versículo 68, que es cuando Jesús les dice que Él es el pan de vida, que tienen que comer su carne y su sangre, y la gente se escandaliza y mucha gente deja de seguir a Jesús. Entonces, San Juan 6, 68, el Señor les pregunta, ¿y ustedes también me van a dejar? Pero Pedro le responde, Señor, ¿dónde quién vamos a ir? ¿A dónde iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, hay algunas diferencias, lógicamente, en estas versiones, en el Evangelio. Recordemos que estas cuatro versiones que tenemos del Evangelio no deben ser completamente iguales porque los autores son distintos, pero los hechos son los mismos, cada uno con una diferente tonalidad, porque tienen, cada evangelista tiene un auditorio distinto, ya tienen lectores distintos. Cada evangelio va a dirigirse a comunidades específicas, algunos más judíos que otros, otros comunidades un poco más
con tendencias o con, ¿cómo les diría? Con algunos elementos paganos que otros. Y es así como el Evangelio va a tener diferentes matices, pero el contenido es el mismo. Por eso es que están dentro del canon de la iglesia, estos 4 evangelios. Pues bien, San Marcos dice que Jesús había planteado su pregunta, esta pregunta que le hace a los apóstoles: ¿quién dice la gente que soy? Dice que San Marcos plantea su pregunta por el camino. Se está al inicio entonces de la subida a Jerusalén. Este es un momento determinante, porque van hacia el centro de la historia de la salvación, hacia el lugar en el que debe cumplirse el destino de Jesús en la cruz y en la resurrección. Pero que también ahí mismo tiene su origen la iglesia después de todos estos acontecimientos. En programas anteriores les he dicho que, según Benedicto XVI, la iglesia nace del costado abierto de Cristo, inmediatamente después de la pasión. La iglesia, cuando es traspasado el Señor, sale sangre y agua, nace la iglesia. Y por eso es un momento determinante. Ya Jesús ya va subiendo a Jerusalén y tiene que estar seguro de que los discípulos que le siguen no son esos discípulos que andan nada más buscando milagros, que andan buscando a comer gratis porque él multiplicaba panes, que no andan buscando salud. Andemos cerca de Jesús, porque si estamos enfermos, Él nos cura. Entonces, Jesús quiere desmarcar a sus discípulos de esta contaminación en la que caían muchos, en creer que era un hacedor de milagros nada más, un dador, un proveedor de comida, pero que no era más que eso. Entonces Jesús tiene que estar seguro de que estos a los que Él ha llamado junto a Él van a seguirle. Recordemos que fueron 3 años de predicación en Galilea y este es un momento decisivo. Tanto el encaminarse hacia la cruz como la invitación a la decisión que ahora distingue netamente a los discípulos, porque los discípulos han tomado una decisión: seguirle. Y seguirle implica martirio. Esto fue algo tan difícil que, tanto así que en el momento de la aprehensión de Jesús, los discípulos desaparecieron del mapa. Tenían miedo. Así que Jesús trata de cohesionar a su grupo para que estos no sucumban, no se escandalicen, no caigan en tentación. Así que ellos van camino a Jerusalén y ahí debe él de asegurarse de que estos que van a formar parte, que son, por así decirlo, el núcleo inicial de esta nueva familia de Jesús, que es la iglesia, él tiene que asegurarse de que ellos van a poder continuar esa predicación, tal como él les ha enseñado todo este tiempo que han estado con él. Así nace esta nueva comunidad, una comunidad de hombres y mujeres también, porque hubieron discípulos mujeres. Hay que distinguir entre apóstoles y discípulos. Los apóstoles de Jesús fueron 12 varones, mientras que en los discípulos habían 72, algunos hablan de unas listas más largas, tal vez serían los que estaban más cercanos a Jesús, y entre ellos habían mujeres que eran discípulos, como María Magdalena, las Marías,
y muchas otras mujeres, Susana y tantas otras que ayudaban a Jesús en su misión. Pues todos estos discípulos, de alguna u otra forma, que habían estado con el Señor, eran distintos a los otros que le seguían solamente por las dádivas de Jesús. Pero Jesús saca de esos discípulos, saca a 12 apóstoles, que estos van a ser los primeros obispos, por así decirlo, que Jesús consagra, ordena para que continúen esa misión de evangelización, esa misión apostólica, que es lo que, como se le llama a esas misiones de los obispos, en que ellos van a ser los líderes de esta comunidad, esta nueva comunidad. Esta comunidad que tiene dos características. Número uno, dice Benedicto XVI, que es una comunidad que está en camino con Jesús. En camino, va caminando, o sea, no está estancada, no está acampando. Es una comunidad que camina, que peregrina. Ese término con el que se designa a la iglesia como iglesia peregrina debe hacernos entender que nosotros, a los que formamos parte de esta comunidad, de esta familia de Dios que es la iglesia, vamos caminando, como dice el canto, en medio de alegría, tristeza, en medio de situaciones difíciles o fáciles, en cualquier circunstancia. Vamos caminando, pero no vamos caminando solos, vamos en camino con Jesús. Porque si Jesús no va con nosotros, entonces hemos fallado. Quiere decir que andamos caminando por otro lado. Una iglesia en camino con Jesús. Tenemos que caminar con Jesús. ¿Y cómo se camina con Jesús? Bueno, obedeciendo su palabra, sus mandamientos. Nada de que aquí, es que yo en mi casa leo la Biblia solo, yo rezo solo, no necesito la iglesia. Grave error. Esta comunidad, iglesia, tiene que estar en camino con Jesús. No hay otra forma. Por muy bonito que usted ore y que sienta que Dios le habla, si usted no está unido a la iglesia, entonces usted anda caminando por otro lado. Esa es la primera característica. La segunda característica que dice Benedicto XVI en este libro bellísimo, Jesús de Nazaret, es que estos que forman parte de esta comunidad, la iglesia, han tomado la decisión de acompañar a Jesús. ¿Y a dónde van a acompañarlo? Bueno, suben a Jerusalén, el lugar donde iban a apresar a Jesús y lo iban a asesinar. Claro está que muchos de los discípulos, de los apóstoles, no estaban totalmente claros de lo que iba a suceder, pero sabían que tomaban un riesgo grande. Tanto así que Pedro le dice, no Señor, no vayamos ahí, no nos vayamos ahí, escondámonos mejor. Pero el Señor está decidido y por eso les pregunta, lo interroga, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y esta pregunta nos debe interrogar a cada uno de nosotros que ahora en el pleno siglo XXI somos también miembros, somos discípulos de Cristo y caminamos junto con la iglesia, en la iglesia. Cabe destacar de que hay muchos que quieren corregir los problemas de la iglesia, porque bueno, hay crisis. La iglesia siempre ha estado en crisis. Desde Jesús, la iglesia siempre ha estado en crisis. Hay algunos que se escandalizan. Es que ahora sí la iglesia se va a caer. Es que ahora la iglesia... Espérense un momento, hermano. La iglesia tiene más de 2000 años. Y ni nosotros con nuestros pecados hemos podido destruirla.
Claro está que hay momentos más críticos que otros, pero hoy más que nunca debemos caminar con Jesús. La iglesia nos está llamando en estos tiempos a, a reflexionar, a conversar, a hablar de todos los problemas que hay, pero no para quejarnos, sino para buscar soluciones. Pero soluciones no al margen de Jesús, sino con Jesús. Una iglesia que camina con Jesús es una iglesia que escucha al Espíritu Santo y que hace la voluntad de Dios. Así que si es la iglesia de Cristo, tengamos la seguridad que Cristo no va a abandonarla. Por mucho que haya gente contraria, inclusive dentro de la iglesia, que quiera destruirla, eso no va a poder pasar. Los poderes del infierno no podrán contra ella. Esta es una promesa de Jesús y nosotros la creemos, yo la creo. Nosotros, cada uno de los que somos miembros de la iglesia, debemos creerla, pero debemos también trabajar para que la iglesia siga adelante. Y comienza con cada uno de nosotros, que hemos decidido por seguir al Señor, así como los apóstoles, aún sabiendo los riesgos que pueden suceder. Hoy estamos hablando de la confesión de Pedro. Y les decía que en los sinópticos hay algunas variantes de esa confesión. Por ejemplo, en San Lucas, la confesión de Pedro va unida a un momento de oración. Es decir, hay contextos distintos. En San Lucas, Jesús está orando, pero hay algo particular acá. San Lucas capítulo 9, versículo 18. Una vez que Jesús estaba orando solo, en presencia de sus discípulos. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Hay un detalle muy importante acá. Dice San Lucas que Jesús estaba orando solo, es decir, que no estaba orando junto con los demás apóstoles, pero dice que los apóstoles, sus discípulos, estaban ahí, lo estaban viendo, estaban cercanos a él. Para Benedicto XVI esto es algo muy particular, porque dice que a los discípulos se les concede verlo como aquel que habla con el Padre cara a cara, de tú a tú. Cosa que ya hemos hablado anteriormente, de que ningún profeta, por grande que sea, ni Moisés, el más grande profeta, podía ver cara a cara a Dios, hablar con él directamente. Pero Jesús sí lo puede hacer, porque él es el Hijo de Dios. Y los discípulos lo ven. Así que Jesús adrede, por decirlo así, ora al Padre delante de sus discípulos, primeramente para enseñarles, claro, y mostrarles que Él tiene una comunión íntima con el Padre, al punto que lo puede tratar de tú a tú. Es decir que, ¿cómo podemos tratar a alguien de tú a tú? Por ejemplo, un animal, tu gatito o tu perrito, no te puede tratar de tú a tú, porque tu naturaleza humana es superior a su naturaleza animal. De igual forma, nosotros, es una comparación un poco, ¿verdad?, grotesca tal vez, pero espero que me entiendan. De igual forma, nosotros no podemos hablar de tú a tú con Dios, porque nuestra naturaleza humana es inferior a la naturaleza divina de Dios. Jesús sí puede hablar de tú a tú con Dios, porque Jesús tiene, además de la naturaleza humana, la naturaleza divina. Jesús es Dios, es la segunda persona de la Santísima Trinidad.
y él puede ver cara a cara a Dios, puede llamarlo directamente Padre, engendrado, no creado, dice nuestro catecismo, de la misma naturaleza del Padre, mientras que nosotros no somos engendrados, nosotros fuimos creados, somos criaturas de Dios. Y por lo tanto, dice San Pablo, hijos en adopción, porque como no tenemos la misma naturaleza de Dios, no podemos ser hijos, por así decirlo, legítimos en naturaleza, pero sí lo somos por elección, por adopción, perdón, por adopción y también por gracia y por amor de Dios. Qué bello esto, ¿no? Que nosotros podemos entonces acercarnos al Padre, pero no lo podemos hacer como lo hacía Jesús. Los discípulos ven a Jesús. Esto es importante. Ellos pueden ver lo que la gente no ve. La gente nada más miraba lo exterior de Jesús. Muchos lo veían como un hombre cualquiera. Incluso decían, y no es ese el carpintero, el hijo del carpintero, no es ese el hijo de María y José, si nosotros lo conocimos. Ahí no andaba con nosotros. Una vez no se les perdió en el templo. Ya, mucha gente que ya conocía a Jesús, lo conocía de forma externa, no lo conocía bien. O la gente a la que Jesús curaba o la que le multiplicaba los panes, era gente que no sabía quién era, pero muy poco en el Evangelio que realmente reconocieron a Jesús como hijo de Dios. Incluso hay algunos de sus discípulos que les costaba entender esto. Es el caso de Judas. Judas creía que Jesús era un político guerrerista, que iba a ser un libertador. Esta era una concepción errada, claro. Y Judas dijo, bueno, yo entrego a este hombre porque este hombre va a hacer que se levanten en armas el pueblo. Pero esa no era la misión de Jesús. Jesús no es el príncipe de la violencia, de la insurrección. No, 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 no. Jesús es el príncipe de la paz. Y él vence a nuestros peores enemigos. ¿Y quiénes son nuestros peores enemigos? El mundo, la carne, el demonio. Él vence a estos enemigos. Las demás cosas que nos puedan hacer complicar la vida, sufrir enfermedades, crisis por así decirlo, personales, enfermedades físicas, crisis, deudas, lo que ustedes quieran. Eso no es nada contra esos tres grandes enemigos que tenemos. Y Jesús ha vencido a esos tres enemigos: el mundo, la carne y el demonio. Así que Jesús prepara a sus discípulos. Ellos pueden ver a Jesús con fe. Y en su confesión van a, por así decirlo, evidenciar que son discípulos de un Cristo que, si bien va al martirio, es algo necesario para que se funde su iglesia. Y que estos que pueden ver a Jesús, que han estado con él todo este tiempo, puedan ayudar a edificar también su iglesia cuando él ya no esté. Jesús debía asegurarse de eso. Es por eso que los tres evangelios sinópticos coinciden en afirmar que, según la gente que no conocía íntimamente a Jesús, la gente que lo miraba, muchos decían que Jesús, y esto decían muchos, que Jesús era el Juan el Bautista. Otros decían que era Elías o alguno de los profetas que había resucitado. San Lucas había contado con anterioridad que Herodes había oído de Jesús y quería conocerlo. Pero
Herodes lo quería conocer por curiosidad, por morbo, porque había escuchado que multiplicaba panes, que resucitaba muertos, y él creía pues que era nada más un mago, un hechicero, ¿no? Y por eso quería verlo. Hay gente que no conocía bien a Jesús y se quedaban nada más en lo externo, porque hermano, milagros, manifestaciones, tantas cosas que pueden haber, inclusive por muy espirituales que seamos, podemos tener grandes carismas, dones de lenguas, dones de palabra, de predicación, de sanación, de lo que usted quiera. Pero como dice San Pablo, si no tenemos amor, nada somos. Si nos quedamos solamente en esas cosas externas y de ahí no pasamos, nada somos. Nada. Seremos como campana que resuena, dice San Pablo. Hay veces esa campana que resuena aturde más bien. Y ahí entonces que los discípulos de Jesús deben conocerle, deben estar en intimidad con él. Esa es, por así decirlo, otra característica de esta comunidad, de los miembros de esta comunidad. Pero más especialmente los apóstoles, porque ellos van a ayudar a Cristo a edificar su iglesia. Ahora, la gente decía cualquier cosa. Decían que era Juan el Bautista, que era Elías, que era un profeta. Bueno, San Mateo incluso añade como una variante que manifiesta una idea, San Mateo, en la que dice que algunos dicen que Jesús era Jeremías, otro profeta. Pero Benedicto XVI explica el por qué la gente de ese tiempo decían que Jesús era un profeta. Bueno, son opiniones en común que tenía la gente porque categorizaban a este hombre de Dios, porque para ellos Jesús era un hombre de Dios, era un rabino, un profeta, o sea, tenía esa distinción, esa categoría que le daba a la gente, porque era lo más grande que conocía la gente. ¿Cuál era el personaje más grande que conocían además de Abraham? Bueno, a Moisés, que había sido el más grande profeta. Nosotros en los programas anteriores hemos evidenciado cómo Jesús se pone en comparación con Moisés. Bueno, en realidad que no tiene comparación, pero sí él se manifiesta como superior a Moisés en todo, claro, porque él es Dios. Pero la gente de su tiempo no conocía verdaderamente a Jesús. A lo más que llegaban era decir que era un profeta, así nada más. Pero cabe destacar que mencionan en particular a dos profetas, a Elías y Jeremías. Elías personifica la esperanza en la restauración de Israel, el pueblo escogido de Dios con esa antigua alianza. Entonces, Elías iba en esa línea, ¿no? Un poco más conservacionista, mientras que Jeremías era otro profeta, pero es un profeta sufriente. Jeremías sufrió mucho. Si leen el libro de Jeremías, van a decir, pobre Jeremías. Se dice que fue uno de los profetas del Antiguo Testamento que sufrió más. Ahora bien, Jeremías es figura de pasión, de dolor, de sufrimiento. Y además, Jeremías es el que anuncia el fracaso de la antigua alianza, porque el pueblo de Dios se desvirtúa, peca, le es infiel a Dios con su alianza. Entonces, ahora Jeremías es portador también de la promesa de una nueva alianza que seguirá después de la caída de Israel. Y esto se cumple con Jesús. Así que estas figuras que utilizan la gente que no conoce a Jesús, que dice que es un profeta, no andan muy largo. No, no.
todas estas opiniones no son tan erróneas, dice Benedicto XVI, pero eso sí, son aproximaciones al misterio de Jesús, porque no llegan a la naturaleza de Jesús ni a su novedad. No, no llegan. Lamentablemente, hoy también existe mucha gente que cree conocer a Jesús, pero no lo conoce en realidad. Hay gente que cree porque ha estudiado la Biblia muy bien, que es doctor en Biblia, es exégeta. Bueno, cree que por estudiar históricamente y científicamente ya sabe quién es Jesús. Pero no, hay veces se equivocan. Muchas veces solo han estudiado a Jesús desde lo intelectual. Y para conocer a Jesús hay que ir más allá de lo intelectual. Sí hay una parte intelectual, claro, en el conocimiento, pero tiene que haber una intimidad con Él. Es lo que San Juan Pablo II decía, un encuentro personal con Cristo. Si yo no tengo ese encuentro personal, me voy a quedar nada más con lo que dice la gente, con lo que escucho de la otra gente o con lo que leo en los libros nada más. Yo no me puedo quedar así. No se puede. Benedicto XVI dice, hay muchos estudiosos de Jesús que se han quedado con aproximaciones y peor aún, que han desvirtuado a la persona de Jesús. Sí, porque para muchos Jesús no pasó de ser un profeta. Para muchos otros Jesús es comparable con Mahoma, con Buda, y hasta ahí nada más. Pero para nosotros los cristianos, Jesús no tiene comparación, porque Jesús es Dios. Es el yo soy. Es el Hijo de Dios que se ha encarnado. Pero ahí viene la pregunta. ¿Los discípulos estaban conscientes de que Jesús era Dios? ¿O en realidad los discípulos creían, pero no mucho? Muchos estaban dudosos. Pero cuando Pedro confiesa que Jesús es Dios, lo hace también en nombre de los discípulos. A la opinión de la gente se contrapone este conocimiento interior de los discípulos. En cada uno de los 3 evangelios sinópticos, esta confesión de Pedro está formulada de manera distinta. Y vamos a entrar a ver algunos detalles. Por ejemplo, según San Marcos, Pedro le dice simplemente a Jesús, tú eres el Cristo, el Mesías. San Marcos capítulo 8, versículo 29. Fíjense, dice, tú eres el Mesías, el Cristo, el Mesías. Según San Lucas capítulo 9, versículo 20, Pedro llama a Jesús el Cristo, el ungido de Dios. Ahora bien, en San Mateo capítulo 16, versículo 16, Pedro le dice, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y finalmente, en el Evangelio según San Juan, la confesión de Pedro dice así, tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Fíjense bien que utilizan diversas terminologías, pero bien, quiere decir que ellos creían que Jesús era personaje distinto. Bueno, vamos a ver a detalle. Algunos estudiosos consideran que la confesión de Pedro narrada por San Marcos es totalmente judía y por ello es rechazada por Jesús. ¿Por qué? Bueno, dice San Marcos, tú eres el Cristo, el Mesías. ¿Qué pasaba con el Mesías?
los judíos esperaban un Mesías, así parecido a Moisés, que lo sacara, ¿verdad?, de la esclavitud y que devastara a ese opresor, como lo que pasó con los egipcios en el Mar Rojo. Entonces tenían una concepción del Mesías que decían, cuando venga el Mesías, nos va a venir a rescatar, va a destruir a los romanos, que eran los que estaban oprimiéndolos en la época de Jesús. Pero esta era una concepción errónea. Jesús rechazaba esa idea. Incluso cuando Jesús entra a Jerusalén, muchos querían que Jesús entrara con un caballo, ¿no? Esos caballos de guerra, como diciendo, aquí viene el libertador, el guerrero, el político. Pero no, Jesús entra en un burrito y entra como rey, como príncipe de la paz. Una imagen totalmente contraria a la imagen mesiánica de los judíos. Así que esto desilusiona, decepciona a muchos. Por eso Jesús, cuando Pedro lo confiesa como el Mesías, Jesús le dice que no es eso, no es eso el objetivo, no es esa la intención de Jesús, ser un Mesías libertador, guerrerista. No, no lo es. Porque la gente de Israel iba a malinterpretar, por lo que les acabo de explicar. Y además podría darles falsas esperanzas en un Mesías terreno, temporal. Y esto iba a llevar a un proceso político contra Jesús. Lo que terminó pasando es que muchos de los judíos empujaron esto. Porque algunos dijeron, como este no es, ¿verdad? Él que dice ser, entonces mejor pues desaparezcámoslo. En San Marcos, la pregunta también a Jesús sobre quién es, aparece en el capítulo 14, versículo 61. San Marcos 14, 61. Y es cuando el sumo sacerdote le pregunta a Jesús y retoma el título de Mesías de Cristo y lo amplía. San Marcos 14, 61. ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Dice Benedicto XVI que el poner en relación los títulos de Cristo, Mesías e Hijo procedía de la tradición bíblica, pues el sumo sacerdote manejaba las escrituras y por lo tanto él quería que Jesús se ubicara en esa concepción de Mesías, con estos títulos, ¿no? De Mesías e Hijo, el Hijo del Rey, ¿no? Que igual tenía que llegar a tomar posesión de esa herencia, de ese pueblo, y que para ir a tomar posesión iba a necesitar ejercer violencia. Pero lógicamente que esta no es la intención de Jesús. En una situación similar la encontramos en el relato de Jesús en San Mateo, en el capítulo 14, 22 al 33, que ya lo vamos a ver a detalle. Mientras me gustaría saludar muchos hermanos que están conectados en este momento viendo la transmisión. A Nina Rodríguez, Dios te bendiga, Nina, igualmente. A Fátima Aragón, que nos escucha y nos está viendo hasta allá, hasta Argentina. Los hermanos que viven en Argentina, Dios los bendiga. Y a todos los que nos están sintonizando a través de las ondas radiales
de Radio María Nicaragua en las 99.9 y 90.7 FM. Y que también nos pueden seguir a través del YouTube de Radio María o mi canal de YouTube personal, me buscan como Denis Oviedo, o también a través de la página El Esplendor de la Verdad. Ahí están todos, ¿verdad? Los videos que hemos grabado. Ya son más de 100. Iniciamos este proyecto evangelizador a través de las redes ya hace 2 años, un poco más de 2 años. Y bueno, seguimos trabajando, ojalá el Señor nos preste salud y vida para poderle seguir sirviendo. Y que también estamos en este mes, cumplimos 20 años de estar evangelizando a través de este bellísimo medio de nuestra madre, Radio María Nicaragua. 20 años. Así que damos gracias a Dios, ¿no? También a Radio María por tener 22 años evangelizando todo nuestro hermoso país, Nicaragua. Bien, les decía que hay otro relato similar donde se da la manifestación, la confesión de la divinidad de Jesús. Y esto es en San Mateo, capítulo 14, 22 al 33. El episodio donde Jesús camina sobre la agua. Recordarán que Pedro le pide, Señor, déjame que yo también camine. Pero al ver la ola, comienza a hundirse Pedro y viene Jesús y lo rescata y lo sube, entran y suben a los dos a la barca. En ese momento el viento cesa y los discípulos se postran. Esto es bien particular. El Evangelio tiene algunas cosas particulares que hay que poner muchísima atención. Dice que los discípulos en la barca se postran ante Jesús. El término postrar es un término que solo se va a utilizar para reverenciar, arrodillarse, inclinarse ante Dios. Así que los discípulos reconocen que Jesús es Dios, se postran y le adoran. Eso solo puede ser un gesto que expresa sobrecogimiento y adoración. Algo que solo se le podía hacer a Dios. Cuando Moisés llega y ve la zarza ardiente, se postra, inclusive se quita las sandalias porque es tierra santa. Pues ahí en ese momento en la barca los discípulos se postran y ahí entonces Pedro le dice, Mateo 14, 22, del 22 al 33, ahí en este episodio San Pedro le dice, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. La confesión de Pedro entonces narrada en Mateo 16, 16, que le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, es entonces claramente un fundamento, ¿no?, para esta confesión. Estas experiencias análogas, es decir, parecidas, que se relatan en el Evangelio. Es decir, entonces, que los discípulos de alguna forma intuían que Jesús era Dios. Sí. Los discípulos muchas veces sintieron y de formas distintas la presencia misma del Dios vivo cuando estaban con Jesús. Existe otro episodio, no recuerdo ahorita la cita, en que ellos iban de camino y Jesús les iba hablando. Y dicen que los discípulos iban temerosos cuando escuchaban hablar a Jesús. La presencia divina de Dios y que nos da ese don del Espíritu que es el temor de Dios. Ellos reconocían la presencia de Jesús, una presencia divina. Incluso en el sermón eucarístico, Jesús hace referencia a su relación con el Dios vivo y al amor que procede de él, que es la verdadera fuerza creadora, dadora de sentido y también
se muestra como pan. Y cuando Él dice, yo soy el pan vivo bajado del cielo, esto ya lo hemos visto en programas anteriores, así se explica este misterio personal, este misterio de Jesús, a través de su entrega como pan vivo. Y les dice, el que come mi carne, bebe mi sangre. Pero hay muchos que se asustaron y dijeron, ¿cómo vamos a comernos su carne y beber su sangre? Nosotros no somos caníbales. Y mucha gente se alejó de Jesús. Mucha gente dijo, nos vemos, Señor. No, hasta aquí llegamos. Y entonces Jesús les pregunta, ¿también ustedes quieren marcharse? San Juan capítulo 6, versículo 68 en adelante. Pedro responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo, el consagrado de Dios. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras que resuenan son también las palabras que resuenan en toda la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo capítulo 2, versículo 7, cuando dice, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, dan cumplimiento después a toda esta misión de Jesús y esta revelación de Jesús como hijo de Dios, el Mesías esperado, pero no el Mesías violento, no, es el Mesías que también hoy quiere llegar a tu vida, pero no de forma violenta, así como al profeta Elías, que no vio la presencia de Dios en el terremoto, en la tempestad, sino que sintió la presencia de Dios en la suave brisa. En cada acontecimiento que nosotros tenemos, podemos entonces experimentar, estar en comunión, conocer a aquel que puede estar cara a cara con Dios. Pero nosotros también podemos conocerle a ese Jesús. Podemos tener intimidad con Él. Una intimidad que lamentablemente muchos apóstoles la pudieron ver hasta cuando Santo Tomás toca las heridas del resucitado y exclama conmovido, Señor mío y Dios mío. San Juan capítulo 20, versículo 28. Hermanos, hoy también nosotros estamos invitados a reconocer esa divinidad de Jesús. Un Dios que se ha hecho hombre, que se ha hecho cercano, que se ha entregado por nosotros, por amor, ahí en la cruz. Y que no bastando eso, se entrega como alimento para que comamos su carne, bebamos su sangre y podamos tener salvación y vida eterna. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Ese es el Dios que no necesita gritarnos ni darnos explicaciones. Él se ha quedado en silencio, abriendo sus brazos en la cruz para decirnos que nos ama. Y para decirnos que estás tan cerca nuestro hoy, en este momento, para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Dios que nos ha invitado a formar parte de esta familia de iglesia. Es un Dios al que nosotros llamamos Mesías, el Hijo del Dios vivo, nuestro Señor y Dios. Que el Señor los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y les hará libres.